Buenos días, amados, a todos. Les queremos enviar un cordial saludo. Pues queremos, comenzar nuestro tiempo dándole gracias al Señor y adorando su nombre. Estaremos delante de la palabra en este día y delante de su Espíritu para que Él haga la obra en nosotros. Y que el Señor pueda bendecirnos de una manera abundante por medio de su rica palabra y que podamos ver sus promesas y que podamos ser tratados con la palabra y que nuestra vida pueda ser dirigida por ella. Entonces vamos a darle las gracias a Dios primero que nada y luego vamos a adorar su nombre. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor, porque tu misericordia se renovó este día para nosotros, porque tú eres un Dios bueno, tú has sido bueno con nosotros, Señor, tú nos amas y nos cuidas, y eres un Dios que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Eres un Padre celestial que cuida de sus hijos, y eso es digno de honrar, de recordar en este día. Señor, te adoramos, te exaltamos. Reconocemos nuestra necesidad del Espíritu Santo ahora para que nuestros corazones se puedan abrir a la verdad de tu palabra. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras inconsistencias, nuestras hipocresías. Ayúdanos a ser más parecidos a Jesús, Señor. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo quieran ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que todo mi tiempo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,
llegando a las sendas de tu cruz, camino al Calvario, mirándote. No podré pagar lo que hiciste por mí. Cegado estaba y ajeno a ti. Y tú mirándome, diciéndome, fue por amor, por el perdón, la redención, la salvación. Oh, la cruz, oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra que consumada fue. Oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra consumada fue. Alcé mi mirada y vi la cruz. Me postro ante ella, sublime Dios. No podré pagar lo que hiciste por mí. Cegado estaba y ajeno a ti. Sigues mirándome, diciéndome, fue por amor, por el perdón, la redención, la salvación. Oh, la cruz, oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra que consumada fue. Oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra. Oh, la cruz, oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra que consumada fue. Oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra consumada fue. Te adoramos, bendito Rey. La tumba vacía celebró hoy, ha resucitado el Salvador. La tumba vacía celebró hoy, ha resucitado el Salvador. La tumba vacía celebró hoy, ha resucitado el Rey Salvador. La tumba vacía celebró hoy. Oh, la cruz, oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra que consumada fue. Oh, la cruz, bendita cruz, perfecta obra. Oh, la cruz.
perfecta obra consumada fue. Bueno, hagamos una oración para comenzar. Padre, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti ahora y del Espíritu Santo para que nos guíe en este momento. Por favor, Señor, abre tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que seamos dirigidos por ella. Que yo solo como predicador sea una ventana a través de la cual mis hermanos te puedan ver a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, nos ponemos a las órdenes del Espíritu Santo. Por favor, Señor, abre nuestros corazones de par en par a tu palabra, mi Dios, para poder disfrutar de la belleza que hay en ella, que está contenida en ella, que podamos ver la gloria tuya y de tu Hijo en ella, Señor. Por favor, la necesitamos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar quisiera comentarles lo siguiente. El capítulo que vamos a estar estudiando esta mañana, sin duda, puede considerarse como el capítulo más importante de toda la Biblia. Y ya con esa introducción estoy diciendo bastante. Lo que tenemos frente a nosotros son verdades acerca de la salvación del alma, que si un verdadero cristiano no las entiende o no las conoce, puede estar en gran peligro. Lo que vamos a ver aquí en Juan capítulo 3 es lo que hace la diferencia de todo. Es lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Es lo que diferencia a los hombres que van camino al cielo de los que van camino al infierno. Es lo que hace la diferencia entre un convertido y un condenado. Es lo que hace la diferencia entre un hombre que está bajo maldición y un hombre que está bajo la bendición de Dios. Es lo que hace la diferencia entre un hombre, ¿verdad?, que camina en el bien, en la rectitud del Señor, y un hombre que camina en el mal y la injusticia. Es todo. Y no entender estas verdades nos costaría todo. Por lo tanto, esta mañana quiero hacerlo bastante sencillo posible y que usted pueda también estar dispuesto en una actitud de oración para que podamos ver las verdades que nos guarda esta palabra. Mire, una persona no tiene que saber cómo funciona su auto, ni tiene que ser un experto en ingeniería mecánica para utilizar y disfrutar de los beneficios de su auto. La mayoría de las personas que se trasladan de un lugar a otro lo hacen sin conocer las verdades más elementales de la mecánica. Pero si esa persona no sabe encender su auto, no puede llegar a ningún lugar. De la misma manera, nosotros podemos disfrutar de los beneficios del cristianismo, de ser cristiano, de las bendiciones de ser cristiano, y aún así no conocer sus grandes verdades. Pero si yo no conozco esta verdad, yo no voy a poder utilizar el vehículo de la salvación para llegar a ninguna parte. Por lo tanto, el asunto que estamos tratando es de vital importancia. Lo que vamos a ver aquí se trata acerca de la salvación de las almas, de la eternidad de las almas, ¿ok? Lo otro que les quiero decir es que tristemente este pasaje está mal separado o está separado del anterior. Juan capítulo 3 no debería comenzar así, o no debería ser Juan capítulo 3, sino una continuación del 2. Y es muy importante, vamos a leer el pasaje, de hecho, desde el vamos a ir al capítulo 2, ¿ok? Y vamos a leer desde el versículo 23, porque allí debería comenzar verdaderamente el capítulo 3, ¿ok? Y no en otro lugar. Así que vamos a leerlo porque es importante para poder entender lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a comenzar leyendo entonces. Dice, versículo 23. Mientras estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.
Note, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esa es la introducción al capítulo 3. ¿Ok? Mantenga en mente, muchos creyeron, señales, y Jesús creía o conocía el corazón del ser humano. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 3. Y había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, es decir, dentro del grupo que estaba, ¿verdad?, en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, había un fariseo dentro de los que estaban allí. ¿Ok? Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales. ¿Cuáles señales? Las que Nicodemo vio que Jesús hizo en el templo. Muy bien. ¿Qué tú haces si Dios no estuviera con él? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Wow. Hermanos, en aquella época, en la época de Jesús, había un grupo de personas que se dedicaban a escudriñar, con todo lo que implica el término escudriñar, la ley mosaica. Su trabajo principal era extraer principios que pudieran regular o gobernar cada cosa que le sucedía en la vida. Ellos decían que la ley de Moisés era la palabra de Dios, y por supuesto lo es, ¿verdad? Y por lo tanto debía contener no solamente reglas generales para vivir, sino también reglas implícitas y profundas que pudieran afectar la vida o la vida diaria de cada persona en cualquier tiempo. Por lo tanto, ellos no se conformaban con los principios más generales que habían en la Escritura, sino que ellos querían ir a lo profundo, al detalle. Por ejemplo, es bien sabido que la ley de Moisés manda a guardar el día sábado, eso lo sabemos, y que el principio general establece que debemos guardar el día sábado, debemos santificar ese día y simplemente no trabajar, para obviamente pasar tiempo con Dios a solas y guardar y descansar. Ellos no se conformaron con eso, ellos tenían que definir lo que significaba, por ejemplo, trabajo, porque tenían que saber qué verdaderamente era trabajar y qué no era trabajar. Entonces ellos se encontraron con un infinito panorama de posibilidades. Por ejemplo, cuando ellos tuvieron que empezar a definir lo que era trabajo y lo que no era trabajo, se encontraron con que, por ejemplo, hacer un nudo, ¿verdad?, era un trabajo. Ahora la pregunta era, pero ¿qué clase de nudos si era hacer o no hacer trabajo? Entonces ellos llegaron a esta conclusión. Bueno, si el nudo se hace con 2 manos, eso significa trabajo. Por lo tanto, el nudo que se hace para amarrar el bote o para desamarrar el bote no se puede hacer.
el nudo para amarrar a la bestia o al animal de carga o de transporte, de traslado, no se podía hacer. Pero, por ejemplo, desatar el nudo de los sandalias sí se podía hacer. Desatar el nudo del cinturón sí se podía hacer. Desatar el vestido de una mujer sí lo podía hacer. Entonces ellos se fueron encontrando, cada vez que se volvían más rigurosos, se iban encontrando con esta clase de detalles. Pero la vida se hacía muy complicada para las personas, ¿ok? Este grupo de hombres que se dedicaba a hacer este minucioso estudio eran los escribas. Eran conocidos como los escribas, ¿verdad? Pero había un grupo que se dedicaba a aplicar esto a su vida diaria. Era un grupo de personas bastante exclusivas, bastante reducido, nunca pasó las 6,000 personas, que se dedicaba a aplicar todos estos principios establecidos por los escribas en la ley de Moisés, ¿verdad?, a su vida diaria. Ese grupo se llamaba los fariseos, de los cuales Nicodemo formaba parte de ese grupo. Mira esto. Si un hombre en el día de reposo tenía ganas de tomar agua o necesitaba ir a buscar agua en el pozo, no podía amarrar al cántaro una cuerda porque era pecado hacer ese tipo de nudos. Pero como la tradición les permitía, ¿verdad?, hacer nudos en sus correas o en sus sandalias, ellos agarraban el cinturón de su esposa, ¿verdad?, hacían un nudo con el cinturón de su esposa al cántaro y así era como ellos podían buscar el agua. O sea, te digo todos estos detalles para que tú veas la complejidad de su vida, lo riguroso que era su vida. A las mujeres no se les permitía mirarse en el espejo, porque si una mujer se miraba una cana y quería arrancársela, ese esfuerzo físico era considerado trabajo y por lo tanto era pecado. Ellos no podían recorrer más de 2 kilómetros del lugar donde ellos vivían, porque una caminata tan larga iba a generar un esfuerzo físico y ellos definían eso como trabajo. Por lo tanto, ellos llegaron a esta solución. Si ellos el día de reposo tenían que hacer una caminata más larga de 2 kilómetros o hacer cualquier diligencia, ellos ataban una cuerda desde una punta de su casa, desde una pared de su casa, por ejemplo, y la llevaban hasta el extremo de una calle. Una cuerda muy larga, por ejemplo, quizás 30, 40 metros, y eso les iba a permitir a ellos decir que el extremo de esa cuerda también pertenecía a su casa, y por lo tanto ellos podían hacer un recorrido mucho más largo. ¿Le parece eso fuera de orden? Bueno, habían otras cosas mayores. Por ejemplo, si el día anterior al día de reposo tú agarrabas una mochila, ¿verdad?, y metías allí artículos personales, quizás un poco de comida, y lo dejabas en algún lugar del pueblo, técnicamente ese lugar se convertía en tu residencia porque tú podías dormir allí. Así que ahora tú tenías dos casas en tu pueblo y podías recorrer un poco menos de 2 kilómetros entre casa y casa, y eso te permitía caminar mucho. Y habían personas que tenían mochilas de estas por todas partes, por lo tanto ellos vivían en muchas partes y por lo tanto podían hacer grandes recorridos. Y así era la vida de estos fariseos. Era una vida, ellos no se llamaban a sí mismos fariseos, ellos se llamaban a sí mismos los apartados, porque en verdad su deseo, su buena intención, detrás de todo esto, quizás a usted le parezca tonto, pero detrás de todo esto había una buena intención, era poder agradar a Dios a través de ese tipo de cosas. Ellos decían que la mejor manera de honrar a Dios era a través de estas reglas, estos ritos y ceremonias, ¿verdad? Y en verdad se tomaban esto muy, muy en serio. ¿Okay? De este grupo estamos hablando cuando decimos que Nicodemo era un fariseo. Pero la Biblia nos dice algo mucho más interesante. Nos dice que este era un fariseo dirigente o uno de los principales fariseos. Esa palabra dirigente significa que Nicodemo formaba parte de un grupo elitesco de 70 personas o de 70 ancianos llamados los ancianos del Sanedrín. Es decir, Nicodemo formaba parte del exclusivísimo grupo del Sanedrín judío. El Sanedrín no era otra cosa que la Corte Suprema Judía y que se encargaba de todos los asuntos religiosos de aquella época. Tenía que ser gente pura y judía, o sea, de Israel, o sea, de un linaje puro. Tenía que ser gente políglota, gente muy entendida en la palabra para poder gobernar en esta posición. Así que aquí tenemos a una persona que sobresale de lo común, ¿verdad? Jesús viene hablando con pescadores, ¿verdad? Se convirtió Andrés, lo vimos en los pasajes anteriores, se convirtió Pedro, se convirtió Jacobo, se convirtió Santiago, y todos ellos, en cuanto a su profesión, eran simplemente pescadores. Ahora aquí tenemos a Nicodemo, que por cierto, el nombre de Nicodemo significa el victorioso del pueblo.
Así que es evidente que Nicodemo era una persona muy exitosa en su pueblo y posiblemente era un hombre muy adinerado, porque vemos haciendo una generosa ofrenda cuando Jesucristo muere. Así que es muy probable que aquí tengamos a un hombre duro de convertirse, un hombre casi imposible de ser cristiano. Pero vamos a ver cómo el poder de Dios trata con este hombre. Y eso nos llena de mucha esperanza, porque nosotros a veces conocemos a personas o tenemos en nuestra familia personas que parece que es imposible que Dios los alcance, pero es como decir algo así: si Nicodemo se convirtió, cualquier persona puede ser convertida por el poder de Dios, ¿ok? Así que ya tenemos que tener esto claro. Nicodemo era un maestro. Su trabajo principal era estudiar la Escritura, enseñar la Escritura y vivir la Escritura. Eso es importante si queremos sacarle el máximo provecho a la conversación que hay entre estos dos maestros de Israel. Por supuesto, el maestro de Nazaret, Jesucristo, que es el maestro de maestros, y este maestro de Israel llamado Nicodemo, ¿ok? Como todo pasaje importante de la Escritura, necesitamos ir versículo por versículo para poder extraer cada principio que en él encontramos. Muy bien. Lo primero que se nos dice, ¿verdad?, es que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Eso es lo primero que Juan nos dice, y este es un dato muy importante. En verdad, la mayoría de los eruditos no se ponen de acuerdo de por qué está este dato allí, por qué Nicodemo va de noche y por qué Juan lo pone. Hay varias vertientes, creo que todas son importantes. Número uno, algunos piensan que Nicodemo fue de noche porque los rabinos de aquella época consideraban que el mejor momento para estudiar la Escritura y aprender era la noche. Usted lo puede ver en el Salmo 4, también lo puede ver en el Salmo 119. Si eso es cierto, entonces Nicodemo, ¿verdad?, tenía una buena percepción acerca de Jesús. De hecho, lo llama Rabí, que era un título de muchísimo respeto y honor. Es la forma en que él se le acerca. Así que es probable que Nicodemo haya visto en Jesús alguien que pudiera satisfacer una necesidad que tenía. Y eso nos enseña la importancia de la disposición que tiene que tener la persona para acercarse a Jesús. La otra opción que proponen algunos estudiosos, bueno, era que Jesús estaba muy, muy ocupado, pues estaba en los asuntos ministeriales, estaba con sus discípulos, y el único momento en el que pudo atender a Jesús, a Nicodemo, fue de noche. Si eso es cierto, entonces Nicodemo es una persona persistente, estaba muy interesado, y eso también es algo digno de imitar de nosotros, o por parte nuestra, por lo que hizo Nicodemo. Lo tercero, ¿verdad?, y es la opción por la que yo me inclino, es que Nicodemo tenía miedo de ser descubierto por el Sanedrín judío. Nicodemo no tenía la suficiente fe, ¿ok?, como para ir de día y afrontar las consecuencias que eso traería sobre su vida, sobre sus títulos, sobre sus honores y sobre el oficio que desempeñara. Sea cual sea las opciones o la razón por la que Nicodemo fue de noche, el hecho fue que él tomó la decisión y fue a presentarse a donde Jesús. Había visto señales que habían ocurrido durante la Pascua, había visto los milagros y seguramente había escuchado las enseñanzas de Jesús, y él quedó flechado con eso, y él quería ir y hablar con Jesús de una manera más personal. Es obvio que en Nicodemo había un vacío en su alma. Había una pregunta existencial que necesitaba ser respondida. Él sabía que la forma en la que estaba viviendo su fe, él sabía que la forma en que se estaba relacionando con Dios, él sabía que todo lo que había escalado en su vida religiosa no estaban funcionando. Su alma tenía un gran vacío, ni siquiera el dinero, había un vacío existencial en su alma. Señores, todos tienen ese vacío existencial en el alma. Muy bien, eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos a seguir. Versículo 2, pero la segunda parte. Dice, Rabí le dijo, sabemos, de hecho quiero que veas el plural, sabemos, ¿verdad? O Nicodemo estaba acompañado, o Nicodemo no quería mucho compromiso y habla en plural, pero es interesante esta palabra sabemos. Dice, Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie hace o puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, ¿verdad?
Lo que más o menos Nicodemo le está diciendo a Jesús es esto. Mira, Jesús, yo y un grupo de hombres como yo hemos visto tu ministerio, hemos visto tu predicación, hemos estudiado minuciosamente tus señales y hemos concluido que tú verdaderamente eres un hombre, un maestro que Dios ha enviado. Eso es verdad, eso está muy bien, pero eso no está completo. Nicodemo tenía una percepción de Jesús, pero estaba incompleta. Hoy muchísimas personas tienen percepciones acerca de Jesús, conocen eventos acerca de Jesús, pero su percepción y su concepción y sus conceptos acerca de Jesús no son completos. Por supuesto, Nicodemo no lo veía como un hombre normal, porque él le atribuye un título que no es normal. Él le está diciendo, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Durante los 400 años de silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista, el pueblo de Israel estaba esperando que un maestro enviado por Dios llegara a Israel para que les enseñara la Escritura de una manera mucho más profunda. Así que Nicodemo está diciendo, tú eres un hombre especial, tú eres un hombre que Dios ha enviado, tú eres el hombre que estábamos esperando, pero como maestro. Hay mucha gente que ve a Jesús como maestro, hay mucha gente que ve a Jesús como un buen hombre, hay gente que ve a Jesús como un líder espiritual, aunque todas esas cosas son verdad, no son suficientes, no son suficientes. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo algo. En el versículo 3, ¿verdad? Vemos a Jesús diciéndole esto. Le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esto se llama laconismo. Esto es una respuesta muy directa, muy ingeniosa, pero al punto de parte de Jesús. Fue como Nicodemo se acerca con el deseo de honrar a Jesús tal vez, de agraciar a Jesús, de tener una especie de afinidad con Jesús, pero Jesús saca estas palabras sencillas y le dice, yo te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A que la Nueva Versión Internacional dice Jesús le dijo o dijo Jesús, en realidad la Reina Valera lo traduce mejor y dice, le respondió Jesús. Entonces Nicodemo simplemente hizo un comentario, pero Jesús le está dando una respuesta. Nicodemo no formuló la respuesta, pero la tenía en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 2, por eso te digo, es importante leerlo, porque Juan nos está diciendo de modo introductorio que Jesús conocía el corazón de todos los seres humanos. Y aquí nos está demostrando que Nicodemo no tuvo que hacerle ninguna pregunta. Él sabía la pregunta que había en su alma. Por supuesto, Jesús es el creador de las almas. Jesús sabe lo que las almas necesitan. Jesús sabe cuál es la pregunta de toda alma, aunque nunca la formule. Y eso es lo que estamos viendo aquí de manera maravillosa, ¿verdad? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra o esa expresión, de veras te aseguro, que la Reina Valera traduce de cierto os digo, más literalmente serían las palabras amén, amén. Cuando usted termina una oración, usted termina con amén. Cuando usted dice dos amén es porque usted es enfático, ¿verdad? Amén significa que así sea o así es. Amén, amén. Así es, así es. Que Jesús comience sus oraciones con amén, amén, le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, lo que te estoy diciendo aquí es absolutamente confiable, es absolutamente seguro y es una verdad inquebrantable. Nicodemo, la verdad que te estoy diciendo en este momento es esta: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note que Jesús no le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, porque eso hubiese implicado que se estuviera refiriendo solo a Nicodemo. Tampoco dice, si no nacen de nuevo, como queriéndoles decir, tanto tú, Nicodemo, como los que representa. Tampoco dice, si no nacemos de nuevo,
como queriendo decir, tú Nicodemo, el grupo de personas que tú representas y yo mismo, si no nacemos de nuevo, no veremos el reino. No está diciendo eso, porque Jesús no tenía que nacer de nuevo, porque Jesús era un hombre sin pecado y por cierto era Dios. Él está diciendo quien no nace de nuevo. Él está dando una verdad universal. Él está diciendo cualquier ser humano que quiera ver el reino o que quiera entrar en el reino, o en otras palabras, cualquier ser humano que quiera disfrutar de la vida eterna, tiene que nacer de nuevo. Wow, eso es muy importante. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo, nada cuenta, Nicodemo, nada cuenta. Técnicamente lo que Jesús le está diciendo es, Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú puedes ser fariseo, tú puedes ser judío de pura cepa, tú puedes ser hebreo de hebreos, tú puedes ser miembro del Sanedrín judío, tú puedes haber entregado tu vida entera a las reglas más rigurosas, a los rituales más intensos. Eso no cuenta de nada. Si no naces de nuevo, tú no puedes ver a Dios, tú no puedes disfrutar de las bondades de Dios. Y usted quizás pudiera decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida hoy? Mucho, hermano. Una vida llena de actividad religiosa, una oración de fe delante de 1 millón de personas, altares familiares, música cristiana, libros cristianos, no sirven de nada. Usted puede hablar como un puritano si usted quiere. Puede vestirse como Juan Calvino si lo desea. Todo eso suma cero. Todo eso suma cero. No vale de nada para entrar en el reino de Dios. Solo vale nacer de nuevo. Y la pregunta de esta mañana es si verdaderamente usted ha nacido de nuevo o no. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha experimentado usted lo que es ese nuevo nacimiento o no sabe lo que es eso? Mira, hay una historia de un indio que visitó un país lejano y quería entrar al palacio del rey. Había un monarca en ese país y quería entrar al palacio del rey. Solo que en la entrada del palacio habría un gran letrero que decía, al palacio solamente puede entrar gente nacida en esta tierra. Pero el indio y su curiosidad no lo iban a dejar darse por vencido tan fácilmente. Él quería entrar, así que el primer día va e intenta entrar como cualquier turista y la Guardia Real le dice, no puedes entrar. ¿Pero por qué? Porque tú no has nacido en esta tierra. Así que el indio se va, molesto, por supuesto, y dice, ok, yo voy a cambiar mi manera de vestir, voy a comenzar a vestirme como un citadino. Voy a dejar el taparrabo, voy a dejar la flecha, voy a dejar el arco y voy a comenzar a vestirme como uno de ellos, a ver si no me van a dejar entrar. Al día siguiente, vestido como un citadino, intenta entrar, pero la guardia lo reconoce y le dice, tú no puedes entrar, tú no naciste en esta tierra. Así que él se va bastante molesto y dice, seguramente es por mi acento. Así que yo voy a cambiar mi forma de hablar, voy a aprender a hablar como ellos hablan y voy a volver. Así que ahora hablaba como ellos y se vestía como ellos, pero cuando entró, la Guardia Real no lo dejó entrar y le dijeron, tú no has nacido en esta tierra, tú no puedes entrar. Así que él se fue bastante molesto y se tomó un tiempo en descubrir, en averiguar cuáles eran los hábitos de estas personas, cómo se vestían, cómo comían, cómo hablaban, dónde vivían, dónde frecuentaban, cuál era el tono de voz más adecuado, etcétera, etcétera. Así que en el exterior verdaderamente parecía un citadino, solo que el guardia lo reconocía. Así que este hombre fue, una vez más, vestido como un citadino, hablando como un citadino, caminándose como un citadino, prácticamente era un citadino, pero el guardia nuevamente le dice, tú no puedes entrar al palacio del rey, tú no naciste en esta tierra. Este hombre se llenó de indignación, el indio se puso muy triste y le dijo, ¿cómo es posible? Si yo he dejado mi forma de hablar, yo abandoné el taparrabo, abandoné la flecha, abandoné el arco, dejé de comer mis comidas nativas y me puse a comer como ustedes comían. Yo hablo como ustedes, conozco su lengua, me muevo como ustedes.
yo soy uno de ustedes, déjenme entrar. Y el guardia le dijo, no puedes entrar. Si tú quisieras entrar a este palacio, tú solamente puedes hacer una sola cosa y es nacer de nuevo. Así que eso es una imposibilidad humana y el indio se fue bastante triste y más nunca volvió. De la misma manera le van a suceder a muchas personas que aparentan ser cristianas, hablan como cristianos, caminan como cristianos, tienen células en su casa como cristianos, pero no lo son. Señores, a Nicodemo no le contaba su linaje, a nosotros tampoco. No importa si eres familia de un pastor, no importa si vienes de una familia cristiana, de hecho, ni siquiera importa si eres pastor. No importa si te sabes todas las tradiciones, todos los catecismos y todos los himnos. Si tú no has nacido de nuevo, tú eres cristiano, no eres cristiano. Por eso la pregunta para usted esta mañana es, indistintamente de la actividad religiosa, ¿qué significa para usted nacer de nuevo? ¿Significa lo mismo que la Escritura significa? Es interesante que Jesús le haya dicho, así tuvo que haberle sacudido la vida a Nicodemo. Literalmente el edificio de Nicodemo tuvo que haberse caído en pedazos en estas pocas palabras que le dio el maestro. Yo creo que si Jesús le hubiese dicho, Nicodemo, mira, tienes que entregarlo todo, venderlo, darlo a los pobres y ganarás el reino de Dios, como le dijo al joven rico. Yo creo que Nicodemo lo hace, entrega hasta su capa, le da todas las muchedumbres. En verdad el hombre tenía ganas, pero Jesús no le dijo eso. Yo creo que si Jesús le hubiese dicho, Nicodemo, tienes que escalar el cielo, invéntatelas, tienes que subir tú mismo al cielo y presentártela allá arriba a Dios, yo creo que Nicodemo hubiese comenzado a construir la torre de Babel una vez más. Pero tampoco le dijo eso. Es más, yo creo que si Jesús le hubiese dicho, Nicodemo, tienes que morirte, yo creo que Nicodemo entrega su vida a las llamas o a cualquier otra arma romana. Pero Jesús le está diciendo algo que es técnicamente imposible para cualquier hombre, nacer de nuevo. Versículo 4. Mira la respuesta de Nicodemo en forma de pregunta. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Aunque en efecto, la forma en que Jesús tan directamente le habló a Nicodemo tuvo que haberlo sacudido. Evidentemente el edificio espiritual o religioso de Nicodemo tuvo que haberse venido abajo, toda una vida de reglas tuvo que haberse venido abajo. Pero la expresión nuevo nacimiento para Nicodemo no era una expresión extraña. Los judíos de aquella época sabían que cuando un pagano se quería volver a la fe de Israel, al judaísmo de Israel, tenía que pasar por un proceso. Estos prosélitos por lo general pasaban por un proceso de oración, de consagración, rituales y finalmente la circuncisión. A todo ese acto ellos lo llamaban nacer de nuevo. Por lo tanto, para Nicodemo la expresión nacer de nuevo no era extraña, no era nueva. De hecho, algunas religiones paganas de los griegos, ¿verdad?, en sus rituales de iniciación también llamaban a sus prosélitos nacidos de nuevo. Por lo tanto, el término para el mundo de aquel entonces no era un término o una expresión muy extraña. Sin embargo, lo que le debió haber parecido muy extraño a Nicodemo es que Jesús le dijera que él, siendo judío, tenía que nacer de nuevo. Ahora, también es cierto que la palabra nuevo, según la usa Jesús aquí, tiene por lo menos 3 significados. Por ejemplo, para nosotros en español la palabra nuevo significa algo que se ha visto por primera vez o algo que se hace por vez primera. Esa es la definición que nosotros tenemos de nuevo. Sin embargo, en griego, que es el lenguaje donde se dio esta conversación, la palabra nuevo significa varias cosas o tiene varios significados. Uno significa origen o principio, pero esta la descartamos porque no tiene mucho que ver con el contexto o no tiene nada que ver con el contexto. 2, nacer de nuevo o por segunda vez, ¿verdad? Y ese es el significado quizás más literal de la palabra nuevo. Y 3, nacer de arriba o nacer de Dios. Así que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo seguramente se quedó pensando y dijo,
qué me habrá querido decir con nacer de nuevo. ¿Nacer de arriba? No creo. ¿Nacer por segunda vez? Entonces Nicodemo dijo, sí, tiene que ser esto. Así que le pregunta al Señor y le dice, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo, siendo viejo, volver a nacer? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Fíjate que Nicodemo no le está diciendo a Jesús, eso es imposible, eso no es necesario. Nicodemo le está diciendo, ¿cómo puedo hacerlo? Aparentemente Nicodemo entiende la necesidad del nacer de nuevo. Al igual que todos nosotros tenemos que entender que es la necesidad más grande que tenemos. Nicodemo dice, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? No sé, tal vez el corazón de Nicodemo ya estaba siendo tratado por el Espíritu Santo. Las señales que había visto, la predicación de Jesús en el templo, habían sensibilizado este corazón. Su conciencia tal vez le estaba diciendo, Nicodemo, la vida religiosa que tú llevas no es la correcta, tu vacío sigue estando allí en el alma. Tal vez Nicodemo no había podido olvidar el celo y el amor con el que Jesús había limpiado y purificado el templo, un celo y un amor que él nunca había experimentado ni siquiera en su propia vida. Así que él dice, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Siendo viejo. De hecho, es interesante que Nicodemo dice aquí que él es una persona vieja. Esa palabra vieja no es la palabra más común del Nuevo Testamento, que es presbuteros, ¿ok? Que significa principalmente anciano, sino es una palabra muy antigua y de origen desconocido que más bien es como geros, es una palabra griega que significa un anciano. Lo interesante es que la palabra Sanedrín viene de esa palabra geros. Tal vez Nicodemo, siendo un maestro, está usando un lenguaje encubierto con Jesús, una especie de mashal o adivinanza proverbial, y le está diciendo a Jesús, como yo, siendo viejo, está bien, de edad avanzada, pero miembro del Sanedrín judío, de pura cepa de Israel, ¿cómo puedo yo, siendo quien soy, nacer de nuevo? Es como si Nicodemo le estuviera diciendo a Jesús, Jesús, yo lo he intentado todo. Soy hebreo de hebreos, conozco la ley, soy celoso, soy fariseo, la aplico con rigurosidad en mi vida. Y eso no me ha permitido entonces nacer de nuevo. ¿Acaso puedo entrar yo nuevamente por segunda vez al seno de mi madre, al vientre de mi madre? Wow. Eso es más o menos lo que estamos viendo en esta conversación, ¿verdad? Pero Jesús, por supuesto, no lo va a dejar con la duda. Y en el versículo 5 leemos lo siguiente. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al principio le dijo no puede ver el reino de Dios, ahora le dice no puede entrar en el reino de Dios, son sinónimos. Ahora, aquí el reino de Dios también es un sinónimo de vida eterna, se puede interpretar de esta manera, no puede entrar a la vida eterna. El reino de Dios tiene que ver con ese ámbito espiritual donde hemos asumido la voluntad de Dios por completo y la vivimos con amor y obediencia. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, te lo voy a explicar, si tú no naces de agua y del Espíritu, tú no puedes disfrutar la vida de Dios, la vida eterna que solamente Dios puede dar. Muy bien. Ahora, hay dos cosas importantes aquí. Jesús introduce dos términos que tenemos que considerar, agua y espíritu, ¿verdad? Y aunque mucho se ha dicho acerca del agua aquí, algunas personas, principalmente los católicos romanos, piensan que el agua tiene que ver con el bautismo. Nosotros no podemos decir que para nacer de nuevo hay que ser bautizado o que el bautismo es un mecanismo que hace a las personas nacer de nuevo. Lo que creemos es que la interpretación más correcta es que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, para tú poder nacer de nuevo, tú tienes que experimentar una purificación, ¿verdad? Y un poder vitalizador del Espíritu Santo. De hecho, como esta conversación es entre maestros, y seguramente Jesús sabe que Nicodemo conoce el Antiguo Testamento, lo que puede estar pasando aquí es que Jesús le esté dando una referencia y esté trayendo una cita de una profecía de Ezequiel que está en el capítulo 36 y que me gustaría que viéramos juntos, porque esta profecía tiene estos dos elementos, tiene tanto el agua como el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, por cierto, versículo 25 al 27, dice lo siguiente, dice, los rociaré
con agua pura y quedarán purificados. ¿Ves ahí el agua? Tiene que ver con purificación. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. Y aquí está lo que significa nacer de nuevo. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era en qué consistía el nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, nacer de nuevo es la implantación de la vida de Dios en el corazón de un hombre. Es nacer desde el cielo, es un nacimiento de arriba, es comenzar a portar la simiente de Dios. Es Dios habitándote por dentro, te recrea. Nicodemo, es un cambio en las intenciones y luego en las acciones, es un cambio en los motivos, es un cambio en el corazón. Nicodemo, el corazón del hombre es como el de una piedra, es insensible hacia Dios, pero nacer de nuevo crea una sensibilidad y una sinceridad para buscar a Dios. El nuevo nacimiento consiste en una obra de Dios en el corazón del individuo que lo hace alejarse del pecado y acercarse a Dios, que hace que Dios deje de ser su amuleto religioso para convertirse en el Señor, en el amo y en el propietario de su vida. Nacer de nuevo es volver a existir con el vivo deseo de vivir para la gloria de Dios, para la única gloria que vale la pena vivir, que es la gloria de Dios. ¿Okay? Nacer de nuevo es alejarse del mal y volverse al bien, es dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno, es acercarse a Dios sinceramente para servirle y amarle, y eso tiene que ocurrir en el corazón, es nacer desde arriba, es nacer en Dios. Wow, eso es tremendo, es un cambio radical que toda persona que es cristiana experimenta. Si una persona que a sí misma se llama cristiana no ha experimentado este nacimiento, no tiene este cambio radical de intenciones, entonces sencillamente no es cristiana. Se cree cristiana, pero no es cristiana. Se cree amigo de Dios, pero sigue enemistada de Dios. Cree que va camino al cielo, pero en realidad sigue conduciéndose al infierno. Cree que está convertido, pero en realidad está condenado. Nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú eres cristiano, tú tienes que nacer de nuevo. Ahora estamos entendiendo que nacer de nuevo es una imposibilidad, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Esta obra no puede ser tuya. Tú no puedes pararte esta mañana y decir, voy a volver a nacer. Tú no puedes pararte esta mañana como Nicodemo y decir, voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer. No puedes, es una imposibilidad. De la misma manera Jesús está diciendo, tienes que ser purificado, tienes que ser lavado, se te tiene que dar un nuevo espíritu, se te tiene que dar un corazón de carne, se te tiene que dar nuevas intenciones. Eso lo tiene que hacer solo el Espíritu de Dios. Solo Dios puede hacer tal obra en tu vida. Lo único que yo puedo hacer es anhelar eso. Pero yo no puedo forzar eso, yo no puedo crear eso. Eso no es una resolución, eso no es una regla que yo puedo seguir, eso no es una disciplina que yo puedo asumir. Eso es un regalo de la gracia soberana de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Ahora, mira esto. Jesús le continúa diciendo esto. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Eso está en el versículo 6, ¿verdad? La Reina Valera lo traduce así. Lo que nace de la carne, carne es. ¿Ok? Es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, aunque tú siendo viejo pudieras entrar en el vientre de tu madre y nacer otra vez, aún así no nacerías de arriba. Sigue siendo imposible. Porque aunque tú vuelvas a nacer 1000 veces de tu madre, tú seguirás heredando la naturaleza de tu madre. El que nace de la carne hereda la naturaleza de la carne. Pablo nos habló mucho de esto más adelante en la carta a los Romanos. Dice que todo lo que
lo que contiende contra Dios proviene de la carne, eso está en Gálatas. Dice que todo lo que hay en nuestra carne tiene enemistad contra Dios, y eso está en Romanos. Por lo tanto, todo lo que nosotros heredamos por nuestra naturaleza humana está en enemistad con Dios. ¿Ok? No puede honrar a Dios, no se puede sujetar a Dios. ¿Ok? Esa es la ley de la carne en nosotros. Entonces, Dios le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, si tú naces de la carne, tú simplemente vas a heredar la naturaleza de la carne, una naturaleza pecaminosa y caída que no puede agradar a Dios. Tú tienes que nacer del Espíritu. Eso significa que tú tienes que ahora aportar la naturaleza espiritual. Tú tienes que aportar ahora la semilla de Dios. Ahora tú vas a aportar dentro de ti una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Tu naturaleza humana ahora va a ser santificada. Eso significa tienes que nacer del Espíritu, es Dios habitándote. Esto tuvo que haber sorprendido a Nicodemo grandemente, porque Jesús en el versículo 7 le dice, no te sorprendas de que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. Ahora, en el versículo 8 Jesús le dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu, ¿verdad? Y aquí entonces Jesús nos trae una hermosa enseñanza y le dice a Nicodemo, ok, Nicodemo, yo te voy a enseñar con una metáfora familiar cómo funciona esto, ¿verdad? El viento no lo puedes ver, pero sí lo puedes oír silbar. Más o menos así funciona la obra del Espíritu. Tú no la puedes ver en el corazón del individuo, pero cuando la brisa golpea tu cara y mueve la copa de los árboles, tú dices, ahí está el viento. Tú no puedes detener el viento, tú no puedes predecir hacia dónde se dirigirá el viento, ni tampoco puedes decir de dónde viene el viento. De la misma manera, tú no puedes predecir al Espíritu, tú no puedes decir lo que va a hacer el Espíritu, pero cuando el Espíritu hace una obra, siempre vas a poder ver la obra del Espíritu Santo. Hermanos, aunque la obra del Espíritu Santo es invisible, siempre deja sus frutos. La razón por la que yo sé que en esta habitación hay viento es porque yo puedo percibir los efectos que ese viento causa en mí. La razón por la que yo sé que el Espíritu Santo ha hecho una obra en mi vida es porque yo sé los efectos que eso ha causado en mi vida. A mí me preocupa mucho que la iglesia cristiana de este tiempo piensa que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con una apariencia externa. La gente dice, oh, el servicio de hoy estuvo glorioso porque la gente lloró, se cayó al suelo, la gente caía por cientos y miles de personas, la gloria del Espíritu estuvo allí, el Espíritu nos visitó. No hay nada de eso en la Biblia. Al contrario, por lo general es una obra misteriosa, silenciosa, apacible, pero que siempre causa efectos exteriores. Por cierto, Juan nos habló de estos efectos en su primera carta pastoral, primera de Juan. Él nos dice cuáles son los efectos de haber nacido de arriba. Él dice, por ejemplo, en su carta, que los que vencen al mundo han nacido de Dios. Así que ese es un efecto de haber nacido de nuevo. Una persona que está venciendo al mundo, no ama al mundo, vence al mundo. También nos dice que es una persona que anda en justicia. El que ha nacido de Dios es justo como Él es justo. Nos habla de eso también. Nos habla de que es una persona que no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Si tú eres cristiano o te dices cristianos pero practicas un pecado, no lo eres, no has nacido de arriba. También nos dice que el que es nacido de arriba persevera sobre el pecado y el maligno no le puede tocar porque Dios le guarda. Todas estas cosas son marcas, son efectos que el Espíritu hace en nosotros. Y aunque es misteriosa, siempre produce esos efectos. Mira, la otra vez escuché a una persona decirme, tú no puedes saber si alguien va al cielo o no, eso es un misterio de Dios. Es falso. Aunque finalmente solo Dios conoce a los que son suyos, Él nos ha dejado la palabra para que nosotros podamos examinar nuestra fe y saber si vamos o no vamos camino al cielo, o vamos o no estamos dentro del camino de la salvación. Los frutos de una vida en el Espíritu tienen que estar presentes.
No es una vida religiosa, son esas cosas que pasan por dentro de nosotros. Muy bien. Ok, a todo esto, ¿verdad? Nicodemo le replica a Jesús y le dice, ¿cómo es posible que esto suceda? En verdad Nicodemo era un gran maestro, pero como que era un mal aprendiz porque sigue enfrascado en el tema. Le dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Versículo 10, Jesús lo reprende y le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos. Aquí Jesús le está dando una respuesta en su condición de hombre. Le está diciendo, mira Nicodemo, te hablo como hombre, yo lo he visto con mis propios ojos. Nosotros hemos sido testigos oculares de la poderosa transformación que ocurre en una persona cuando Dios lo habita, cuando es convertida. Y eso se llama nacer de nuevo. Lo hemos visto. Es como si Jesús le dijera, lo acabo de ver con Andrés, lo acabo de ver con Santiago, lo acabo de ver con Jacobo, lo acabo de ver con Simón, Cefas. Es una transformación radical en el interior. No es una vida basada en reglas. Es algo que sucede. Es que la semilla de Dios los habita y les cambia el alma. Y lo siguiente que Jesús le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Ahora Jesús en el versículo 13 le da la respuesta divina como Dios y le dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora Jesús le dice a Nicodemo, te acabo de dar la respuesta humana. Con estos ojos he visto la transformación de las personas, pero ahora te hablo como aquel que viene del cielo. Los maestros judíos de aquella época pensaban que Moisés no solamente había subido al Sinaí, sino que el Sinaí se había despegado de la tierra y Moisés había subido al cielo y en el cielo había recibido las leyes. Ahora Jesús le está diciendo, Moisés no subió al cielo, nadie ha subido al cielo, yo vengo del cielo, yo soy la habitación, el cielo es mi habitación. Yo que conozco al Padre desde la eternidad, que tengo un conocimiento preciso y perfecto de Él, te puedo decir esto, es verdad, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, y eso es Dios habitando a las personas por dentro. Y muy interesante finalmente la expresión el Hijo del Hombre, porque es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo, soy Dios y hombre, te hablo como Dios en mi condición de hombre. Yo te lo digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esto es una obra soberana del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus creyentes. Y ahí termina la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y en verdad es bastante complicado poder asegurar que en esta conversación Nicodemo se convirtió. Pero Juan nos deja ver que en algún momento Nicodemo se convirtió. No sabemos más nada de Nicodemo hasta el capítulo 7, donde los fariseos, el Sanedrín judío, quería apresar a Jesús. Y Nicodemo dice con valentía que si era correcto, según la ley, que juzgaran a Jesús sin antes escucharlo. Bueno, al principio vimos a Nicodemo lleno de temor, viniendo de noche, ¿verdad? Con muy poca fe, como un discípulo encubierto, pero ahora toma una actitud un poco más atrevida, abraza su fe y dice, ¿por qué tenemos que juzgar a Jesús sin antes escucharlo? Eso no es lo que dice la ley. Así que aquí vemos a un Nicodemo transformado, su fe va cambiando. Pero en el capítulo 19 de Juan volvemos a ver a Nicodemo. Jesús ha muerto y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para él darle sepultura, pero no lo hace solo. En la escena aparece Nicodemo con 100 libras de aloe y aceite para ungir el cuerpo de su amado maestro. Lo hace de día
y lo hace con una actitud bastante atrevida. Esto seguramente pudo haberle costado el título, el oficio y la posición a Nicodemo y todo lo que eso implicaba. Aquí vemos la fe de Nicodemo y esa es la verdadera fe de un creyente. Puede ser titubeante y débil, pero finalmente se vuelve una fe sólida, se vuelve una fe verdaderamente atrevida, una fe que es capaz de dejarlo todo por el Señor y Maestro. Mira, cuando Jesús y Nicodemo hablaron por primera vez, Nicodemo fue de noche. De hecho, cada vez que Juan habla de Nicodemo dice el que fue de noche. Para ese momento en el que Nicodemo y Jesús hablaron, ya muchos habían sido nombrados apóstoles, ya Jesús tenía sus apóstoles. Judas seguramente ya era un apóstol. Para aquella conversación donde el Nicodemo con una fe débil habla con Jesús. Pero ya para Juan 19, cuando Jesucristo muere, sus discípulos le abandonaron y Judas ya le había traicionado. Y en la escena aparece Nicodemo con una fe vibrante, fervorosa y ardiente para pedir el cuerpo de su amado Maestro. Eso es fe cristiana. Es una fe como el de la aurora, ¿sabes? Que al mediodía se vuelve más perfecta. Comienza como un pequeño rayo de sol hasta que todo lo ilumina. Así es la fe. Si tal transformación no ha ocurrido en tu vida, tú debes nacer de nuevo. Por supuesto, lo que te estoy diciendo es una imposibilidad humana. Pero la palabra agua que usó Jesús, agua y espíritu, también es una referencia a la Sagrada Escritura, la Biblia. Es por medio de la predicación de la palabra por la cual tú puedes nacer de nuevo. Es por medio de creer que Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre para cargar por tus pecados, para llevar sobre sus hombros las maldiciones que habían generado tus pecados. Es creer que Jesucristo llevó la condena y la carga de la ira de Dios sobre sus hombros por ti. Es entender que Dios no está contento con tu vida. Es creer que Dios no está allá arriba sentado en el cielo y está diciendo, wow, estoy admirado y fascinado por la forma en que Él está viviendo. Me tiene sonrojado la forma en que vivo. Es entender que la forma en que tú has vivido ha desatado la ira de Dios, que tus pecados con los que tú juegas, con los que tú coqueteas, aquellos pecados con los que simpatizan, han hecho que Dios se encienda en ira, que los pecados con los que tú juegas son los pecados por los cuales Dios agarró a su Hijo y lo expuso en una cruz públicamente para morir por ellos. Dios no está contento con la forma en que tú estás viviendo. Tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender que no hay esperanza para ti, que no viene nada del cielo que no sea Cristo. Tú tienes que entender que estás condenado al infierno justamente por Dios, que tú mereces la muerte eterna y que de hecho estás condenado eternamente hoy, al menos que tú aceptes a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Al menos que tú vayas a donde Dios y le digas, Señor, yo reconozco que yo he vivido mi vida a mi manera, que yo he violado todos tus principios, que no me importa ninguno de tus mandamientos, que tú has sido un amuleto religioso para mí, que yo he vivido para la gloria, que el centro de este mundo soy yo mismo. Perdóname, quiero vivir para Cristo, quiero vivir para el Señor. Eso se llama arrepentimiento. Entonces tú dices, ahora yo quiero vivir para Jesús, quien ante todas las cosas es Dios y Rey. Quiero hacerlo el propietario y amo de mi vida y quiero someterme a todos sus principios, sus ordenanzas. Quiero vivir para su reino eternamente. Quiero servirle y amarle con todo mi corazón. Y como Nicodemo quiero estar dispuesto a dar la vida por mi Señor en las circunstancias que sean. Si eso sinceramente ha ocurrido en tu vida y comienza a haber un cambio interior, has nacido de nuevo. Si Dios se vuelve el centro de tu existencia, naciste de nuevo. No hay otro asunto más importante en la vida cristiana que este.
Gracias, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oro por ti esta mañana para que el Señor abra tu corazón, como abrió el de Nicodemo y entendió la necesidad de nacer de nuevo. Oro para que tú en este día alcances la salvación.